diapositiva introductoria es muy interesante porque de ahí deriva mucho de lo que es la práctica médica. Entonces, la mitología griega, entonces Esculapio, dios de la medicina, aquí recibe 2 frascos de parte de Atenea o Palas, ¿no? La diosa de la sabiduría, y ella en la mitología consigue que la maten a la gorgona, a la medusa, la que tenía serpientes en el pelo, y de su sangre sacan 2 frascos, probablemente sangre arterial y sangre venosa, probablemente del otro lado, por eso le da 2 frascos. Era la sangre de la gorgona, de esta especie de mujer, y en uno de los frascos estaba un veneno que era mortal, y en el otro estaba el elixir para la vida. Esa figura nos habla de que toda maniobra médica, toda actividad médica tiene 2 posibilidades. Una es la curación, la vida, y el otro es los efectos colaterales de los fármacos. ¿Se dan cuenta? Y esto que en esta mitología griega se plantea es esa ambigüedad de la gente. Sí, doctor, ¿qué me va a dar? ¿Pero qué me va a provocar? Sí, me está dando un analgésico, pero no me va a dar una úlcera. Sí, evidentemente este fármaco, el diclofenaco, que le va a ayudar mucho con toda esta inhalación, tiene el efecto colateral de provocar gastritis. ¿No ve? O le vamos a dar este fármaco para la depresión, ¿qué va a provocar? Náuseas, vómitos, tal vez bajar de peso. Ahora sí es anticolinérico, medicamento anticolinérico, se queda de boca, midriasis, estreñimiento. Si tiene problemas para orinar el señor, va a tener dificultad, tenesmo vesical. Entonces, esto siempre ha sido visto con la edad, con esa ambigüedad. Los médicos entonces podemos curar, pero si no hacemos bien nuestra arte, podemos hacer daño. Miren, esto viene desde los tiempos inmemoriales de la práctica del mundo griego. Evidentemente, por lo tanto, vamos a tocar acá la valoración legal de las normas de ética médica en la actualidad de una forma general, y luego vamos a entrar al consentimiento informado. Entonces vamos a revisar algunos conceptos que están en la Constitución Política del Estado y en la Ley 3181 sobre la actividad y el quehacer médico, ¿no? Entonces, en ese contexto nosotros podemos señalar estas cosas. En la Constitución Política del Estado, que es la máxima de las leyes que amparan todas las demás, en la sección 2 se menciona que hay un derecho a la salud y a la seguridad social. En este artículo entonces indica que el Estado en todos sus niveles protegerá el derecho a la salud, promoviendo políticas públicas orientadas a mejorar la calidad de vida, del bienestar colectivo y el acceso gratuito de la población a los servicios de salud. Entonces, al ser un derecho a la salud, un derecho humano, entonces el Estado se atribuye la capacidad de poder brindar estos servicios. Lo hace como una obligación. Por lo tanto, la salud también es una actividad políticamente muy importante, porque cualquier punto de referencia de un gobierno tiene que tocar la salud, tiene que tocar el bienestar colectivo y el acceso gratuito a la población. Este es un mensaje ideal que tendría que hacerse. Siguiendo en esta disyuntiva y en estos conceptos, en el artículo 36, el Estado garantizará el acceso al seguro universal de salud. En ese momento es el SUS. Ahora probablemente va a cambiar de nombre, con un sistema integral de salud probablemente. Ese va a ser el enfoque que en realidad trata de llegar la salud a todos los estantes y habitantes de la población. ¿No ve? Pero también el Estado se atribuye el controlar el ejercicio de los servicios públicos y privados de salud. Aquí entonces entra el SEDES a través de la instancia respectiva de controlar la actividad pública y privada. Entonces, las normas del Ministerio no solamente tocan a las normas de las instituciones públicas, sino también a
normas de los hospitales e instituciones privadas. En el siguiente artículo, en el 39, siguiendo la misión política del Estado, el Estado garantizará el servicio de atención público y reconoce el servicio de salud privado. Regulará y vigilará la atención de calidad a través de autoridades médicas sostenibles que evalúan el trabajo del personal, infraestructura y el equipamiento de acuerdo a la ley. Aquí está hablando de auditoría de calidad, auditorías médicas. La auditoría sigue 3 procesos, tiene 3 pasos, los cuales están observados en la auditoría. Primero, una auditoría tiene que hablar sobre los procesos. Significa que todas las instituciones y los médicos siguen protocolos que deben regirse de acuerdo a los manuales que el Ministerio saca eventualmente. Luego también el Estado tendrá que ver que esa institución tenga los medios adecuados, se llama seguridad de medios. Es otra cosa que en la auditoría se hace. Entonces, seguridad de procesos, los protocolos, seguridad de medios, la institución con sus medios, con su equipamiento, y la seguridad de resultados, que sería qué es lo que se tiene como resultados de los tratamientos. El Estado tiene que trabajar en las instituciones públicas en medios y procesos. Los resultados son una actividad que no puede afirmarse ni asegurarse porque estamos en una actividad natural sometida a muchas variables. Un médico no puede decir que su compromiso con el paciente es curarlo. Eso no es posible. Lo que el médico hace en seguridad de resultados, es decir, que va a utilizar toda su técnica para el mejor resultado posible. Pero no puede afirmar la meta. Eso sería irresponsable. ¿Qué áreas trabajan con seguridad de resultados? ¿Qué áreas en medicina dan resultados? ¿Lo he mencionado alguna vez? ¿En qué áreas lo que se tiene que dar en la actividad médica tiene que coincidir con lo que se ha dicho? ¿En qué áreas? En cirugía no se puede. No hablas de la cirugía y de repente encuentras que tiene la anatomía diferente y que en vez de 2 arterias hay 3 en el riñón. Y dice, bueno, ¿qué ha pasado? ¿No ve? Pero ¿en qué áreas ustedes creen que hay que dar el resultado en medicina? ¿Medicina interna? No, porque también ahí pueden surgir cosas de acuerdo a la idiosincrasia del paciente. Hasta un fármaco puede ser contraproducente para un paciente. Es en histopatología, en imagenología, donde lo que se encuentra tiene que haberse relatado exactamente igual. Lo que se ve se nota, no puede decir, no, las células no eran descaracterizadas, eran estas otras, no, las células están tipificadas así, este grado de diferenciación y ahí va a dar histopatología. Imagenología también. Y en áreas quirúrgicas la única que maneja resultados es la cirugía plástica. La cirugía plástica es también una área de resultados. Todas las demás no, ¿ya? Entonces, como hay una gestión y una auditoría de calidad, entonces la ley sancionará las acciones u omisiones negligentes en el ejercicio de la práctica médica, de tal manera que también está estipulado todo este proceso en ese sentido. Esa es la ley, ese es el aspecto macro sobre salud de la Constitución Política del Estado. Debajo de él hay varias leyes y hay una ley muy importante que es la ley del ejercicio profesional, que es la 3131. Esta es la ley ya nuestra, de los médicos que la hemos trabajado, la hemos hecho, la hemos publicado y de esta manera desde el 2005 rige nuestra actividad médica, pero ya es una ley propia del sistema médico. Por lo tanto, tendríamos que decir que la profesión médica está consagrada a la defensa de la vida, del cuidado de la salud integral. Acá hablamos un poco más abarcando no solamente la salud física, ¿verdad? La otra es que el médico ejerce una labor en el marco de la probabilidad de toda ciencia. Esto es muy nuestro. ¿Por qué? Porque aquí lo que yo les decía, no podemos asegurar un resultado en cirugía, en medicina. ¿Por qué? Porque hay probabilidades de una ciencia natural. No es como los ingenieros que dicen 2 más 2 va a ser 4 y los números son exactos. En medicina no hay eso. En medicina hay probabilidades que puedan manejar eso.
importante, saber que nuestra ciencia es una ciencia de probabilidades. Eso nos protege, según esta ley, a que tengamos resultados disímiles o no esperados. ¿No ve? Esa es una cosa muy importante. Y eso se va aprendiendo con la práctica y todo eso. Ustedes saben que hay shocks anafilácticos a la penicilina. Hay gente que se dio penicilina y que puede tener la muerte por edema de glotis. Entonces, esas personas habrá que hacerle una bondemia, una prueba, una cosa, todo. Y después se ha descubierto que puede haber algunas lesiones de fármacos que no es a la primera, es a la segunda, a la tercera, como que se sensibiliza. Entonces, si nosotros tenemos el cuidado de darle un fármaco y de repente no pasó nada, ya a la siguiente le damos y en la tercera puede haber alguna cosa que ocurra. Y eso que ocurre y es una emergencia está dentro de la probabilidad de nuestra ciencia médica. O sea, este es un elemento de protección. El médico actuará con autonomía e independencia y guiado por normas y protocolos vigentes. Este también es una cosa muy especializada de la ley 3131. ¿Por qué? Porque nos dice autonomía e independencia. Significa que no debemos trabajar bajo presión económica, política. Tenemos que hacer un trabajo de una forma libre de presiones. Y así lo vamos a hacer bien. Y esto debe estar guiado por normas y protocolos vigentes. Aquí hay una cosa. Todas las normas y protocolos que produce el Ministerio de Salud o quizás el hospital donde uno trabaja, tienen que realizarse. Si uno no se basa en el protocolo, la ley le puede decir que no está cumpliendo nuestra propia ley. La ley 3131 puede decir, doctor, usted no ha seguido este protocolo. Decía que este paciente antes de la cirugía tenía que tener una evaluación y un laboratorio. Esto se ha hecho el laboratorio, pero no hay notas de que haya venido a una evaluación al anestesiólogo de la cirugía. En el protocolo dice que un paciente quirúrgico para ser intervenido tiene que tener todo esto y no ha cumplido. Problemas. Esto es calidad. Esto es calidad. ¿Y de dónde creen ustedes que viene la calidad? La gestión de calidad, ¿de dónde viene? No es de la medicina. Yo pensé que era de la medicina. Yo dije, ¿qué mejor calidad la nuestra? No podemos fallar, tenemos que tener todo en orden, tenemos que tener hasta el diagnóstico claro, tenemos que tener todos los pasos claros. Es función de nosotros, no había sido de nosotros. La hemos sacado de la aviación. En la aviación, la seguridad y protocolos son, pero una plomada. Checan, el piloto va checando todos los sistemas, y el copiloto sí, presión, aire, la temperatura, sensor de esto, sensor del otro, todo va checando el piloto y el copiloto checa. Todo está en orden, recién puede salir. Si algo no está fallando, de repente algo no han checado, todo está fallando, el avión no sale. ¿Por qué? Pues son 200, 300 personas que son responsables del piloto y del copiloto. Entonces, esa situación es la que ha derivado en medicina. Entonces, nosotros tenemos normas y protocolos para apoyarnos y seguir. Si seguimos todos los protocolos y ocurre alguna desgracia, nosotros estamos cubiertos porque hemos hecho los protocolos. Pero si no es así, estamos en serios problemas. Si no es así, es en serios problemas. Por ejemplo, que la persona esté NPO antes de la cirugía. Y de repente viene la enfermera, se equivoca o no está anotado que está NPO, le da la persona que no sabe comer y de repente la cirugía se broncoaspira. No se cumple un protocolo que es NPO. Y eso es problema de la enfermera, del médico y el sistema, entonces empieza a tener problemas. Entonces es muy importante que nosotros nos manejemos así. Otro de los aspectos que la ley 3131 también pide es que el secreto médico es inviolable. No puedo yo dar información a otra persona, aunque sea familiar. Si el paciente dice, esta información es confidencial, yo no puedo dar a otra persona y tengo que pedirle autorización al paciente para poder hablar de esto. ¿Sí? Eso es muy delicado. Muchas veces en procesos de divorcio está la paciente en psiquiatría y llega el esposo. Por favor, doctor, mire, y debe pagar el certificado
médico de mi esposa le voy a pagar. No, eso no se puede hacer. Quien tiene que pedir es la persona. Usted no puede pedir, pero soy su esposo y yo voy a pagar. No se trata de eso. El secreto médico es inviolable. Eso es una cosa muy importante. ¿Y qué pasa si vienen unos hijos que quieren el certificado médico de su mamá que está demenciada? ¿Qué opinan ustedes? Miren, mi mamá está demenciada, no puede cobrar su sueldo, no puede tomar decisiones. Pedimos nosotros a pedirle que nos dé, usted ha visto hace años, un certificado médico. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué podemos hacer? ¿Qué creen? Le tenemos que decir al familiar que me traiga un orden judicial, que sea la ley la que me pida a mí el certificado médico de una paciente que no me está pidiendo. Y ahí sí, entonces, los familiares tendrán que moverse y tendrán que ir ante la ley para que el juez autorice a que yo pueda sacar el secreto médico por una obligación legal que el juez me está autorizando a hacer. No hacerlo así es tener problemas. Y siguiendo con esta ley 3131, es muy interesante. En sus declaraciones generales, el artículo 2 dice: debemos cumplir con los principios éticos de la Declaración de Ginebra, colaborar a las autoridades del Servicio Nacional de Salud en caso de epidemias, desastres y emergencias. Es prácticamente una obligación nuestra, como nos llaman, frente a problemas. Respetar el consentimiento expreso del paciente. Esto es algo que ha salido muy claro en esta ley del 2005, porque ya no podemos nosotros hacer cosas sin que el paciente nos autorice. Aunque sea por su bien, tiene que autorizarnos. Tenemos que guiarnos por protocolos oficiales, las normas técnicas, brindar atención en riesgo de muerte y en caso de urgencia en ningún médico, centro de salud, hospital, clínica, podrá negar la atención básica. Entonces, a veces llegan heridos a una clínica y la clínica dice: no lo voy a recibir, y entonces pueden ser sujetos a una llamada de atención o a un problema legal por falta de atención. Por lo tanto, dentro del punto de vista legal, el acto médico es un acto relacional, porque está sujeto entre dos personas. Es un acto racional porque lo que implica es una serie de pensamientos, observaciones, sacar conclusiones mentalmente. Es un acto único y irrepetible, sí. Es un acto único y irrepetible porque cada consulta es nueva y única. Ahora bien, puede ser el mismo paciente, su misma enfermedad, pero la consulta es nuevamente única e irrepetible. A un cantor argentino que canta el tango sur, no me acuerdo cómo se llama, solo tango, todas las noches durante 20 años cantaba en un lugar. Y decía: oiga, ¿usted cómo lo hace? Es que cada vez que canto es la primera vez. La misma primera vez. ¿Por qué? Porque es un tiempo diferente. ¿Y qué mejor que la consulta? La consulta, el mismo paciente, el mismo problema, pero el tiempo ha variado, las condiciones han variado, y esto es algo que hace que cada acto sea único y repetido. Y es un hecho jurídico, es un hecho que está observado por la ley. ¿Por qué? Porque necesita un grado de profesionalidad. Todos ustedes, para ejercer, van a necesitar un título y tienen que demostrar que son profesionales legalmente constituidos. Eso es que es un acto profesional. Tiene una ejecución estandarizada, así, porque se guía por protocolos. ¿Cómo se va a hacer la apendicitis? Así, de esta manera. Primer plano, piel, y todos los pasos se están haciendo estandarizados. ¿Tiene una finalidad? Pues sí. Jurídicamente nos hemos comprometido en mejorar, en hacer nuestra técnica y todo. No nos estamos comprometiendo con los resultados, pero sí con la técnica y cumplir. Y es lícito, porque está observado por la ley y permitido por la ley. Pero este otro figura también puede ser castigado por la ley. Entonces, cuando hacemos una valoración legal, entonces, cuando ocurren problemas en la relación médico-paciente y en los actos médicos y quirúrgicos, tenemos que preguntarnos si es socialmente tolerable o es una injuria a la sociedad. Un daño grave a un paciente, entonces no es tolerable. Puede ser un delito. ¿Y qué tipos de delitos hay? El delito intencional o doloso, que está fuera de la práctica médica, es el que
que hace daño, propositivamente, doloso. Aquí entramos nosotros, imprudencial o culposo. Todo lo que ocurre con los pacientes, accidentes, muertes en quirófano, sobredosis de anestesia, paro, esta terapia intensiva para salir, es imprudencial o culposo porque nosotros no buscamos eso. Sí, no buscamos eso. Y hay otra forma de delito que es preterintencional dolo más daño. Aquí significa que la persona ha hecho todo para dañar a un tercero. No solamente lo ha planificado, buscado y además la persona está indefensa y todo. Entonces es la forma más grave de hacer daño a un semejante. Los médicos estamos en la figura B, porque las cosas que pasan no son porque queremos hacerlas, son accidentes. El problema es que para los abogados quieren tergiversar la situación y lo que es accidente para ellos es homicidio. Entonces ahí entra una valoración muy delicada. Dentro de esta valoración legal, continuando con esto, entonces existe esta situación que tenemos que revisar. Por mucho que los resultados sean involuntarios, está la figura B, y sin dolo, si estos constituyen un perjuicio para el paciente o sus familiares, estos tienen derecho a pedir explicaciones, recompensas o retribuciones. ¿Sí? El hecho de que haya un accidente, el médico tiene que responder. Por ejemplo, que tenga el paciente un hematoma y entonces nos lleva a la casa y introduce el aparato para absorber el hematoma y aparte del hematoma un poco más de tejido le saca. La absorción es inadecuada y queda una monoplejía, por ejemplo. Entonces, este daño tiene que ser cubierto por el médico. ¿Cómo va a cubrir? Va a tener que cubrir la fisioterapia. Si el paciente ha estado sin trabajar durante 3 o 4 meses, tendrá que negociar el sueldo, el médico con el paciente, todo eso. En algunos casos que hemos visto de esta práctica, cuando hacíamos la especialización, llegaron los de México con unos casos muy interesantes, los doctores de México, y decían que a un paciente, evidentemente, ellos mostraron la tomografía, todo, la lesión y todo esto. Entonces el paciente pedía un montón de plata porque no había trabajado durante los 6 meses que fue la fisioterapia, todo eso. Al médico le dijeron que debía cubrir la fisioterapia. Ahora, sobre los gastos, en México existe es un consejo de defensa ¿cómo se llama? Es arbitraje médico que hacen los médicos sobre toda la actividad médica de manera independiente. Este equipo de médicos que estaban revisando la situación dijo, sí, tiene que cubrir todos los tratamientos de recuperación, pero para que les retribuyan económicamente al médico tiene usted que demostrar qué es lo que ha perdido. ¿Qué significa eso? ¿Usted cuánto factura mensualmente? ¿Cuánto tiene? Y el paciente facturaba, no facturaba lo que decía, no facturaba $3,000 mensuales, facturaba 500, bueno, le dará los $3,000 por los 6 meses, pero no le va a dar $10,000, por ejemplo, ¿no? Entonces, aquí hay algo donde los familiares, el mismo paciente, pueden pedir retribución porque hay un daño al paciente, porque es un bien, la salud protegido por el Estado. Como la salud es un bien jurídicamente protegido, la IATF por 3 que llamamos error médico, se relaciona con el derecho penal. Cuando hay negligencia, cuando hay impericia, cuando hay impericia y cuando hay dificultades para no asumir algo que no tiene que asumir uno, imprudencia, impericia y negligencia entran a la figura legal. Entonces, como el médico ejercita una capacidad reconocida, al juzgar un acto concreto tiene que calificarse como antijurídico. Esto significa que el médico tiene que ver que lo que está haciendo realmente va contra la ley, ¿no? Generalmente nosotros no vamos contra la ley y estamos dentro de las normas y protocolos. Por eso en medicina la culpabilidad es muy subjetiva. Y por eso se requiere que los equipos que evalúen haya médicos.
Y una conducta imprudente se la puede llamar reprochable, para resaltar que no es dolosa y que intervino lo fortuito. Por eso en todos los sistemas de auditoría médica y para la ley tiene que haber un equipo de médicos especialistas en hacer esto y no dejar en manos del abogado, porque los abogados pueden tergiversar todo y darnos grandes problemas. Siguiendo con esta valoración legal, pero si el médico no mide sus limitaciones, se entra al terreno de otra especialidad, se llama imprudencia. ¿Cuántos médicos nos dan fármacos que no son de su área? Y aquí hay un problema. Eso se llama imprudencia. Si actúa en casos en que se basan sus conocimientos, no esté preparado para eso, impericia. Tiene que tener práctica para hacer lo que tiene que hacer. O no hace lo que tiene que hacer, peor, negligencia, ingresa en el terreno de la política, ingresa en el terreno de rendir cuentas a la ley. La peor de estas figuras es la negligencia. No hacer lo que se tiene que hacer. Porque a veces puede pasar eso en ese sentido. En ocasiones por urgencias un médico hace una cosa que no está en sus manos por hacer eso, ¿no? Y de esa manera entonces podría ser imprudencia, pero hay un problema legal acá, pero puede haber una salida. En cambio, negligencia es cuando uno no hace lo que tiene que hacer. Por lo tanto, la mala preparación y la falta de ética nos llevan al terreno de iatrogenia denominada culposa, que es tipo 3, podríamos decir. Y para cerrar esta partecita, en lo referente a la iatrogenia, la obligación del médico no se refiere a los resultados, como les dije. Esto no está dentro de lo que nosotros hacemos, sino a los medios que emplean, ¿sí? Y a los procesos que se realizan. Cuando todo está correctamente llevado, no hay materia de reproche ni moral ni jurídico, si el paciente ha tenido la seguridad de medios, ha tenido la seguridad de procesos y ha tenido también el hecho de dar todo lo de sí para el mejor resultado. De esa manera, nosotros salimos de esta situación. Actualmente, nosotros tenemos cierta ética profesional y aquí voy a mencionar a grandes rasgos solamente lo que nos corresponde a nosotros como ética dentro de la actividad médica. Después haremos hincapié más preciso para esto. Aquí la situación es ética y moral. Nosotros utilizamos indistintamente estos términos, pero hay una diferencia fundamental en este sentido. La moral es el conjunto de normas de una sociedad que se realiza para la convivencia y está hecho dentro del diario vivir. Son normas que a todos nos corresponden por estar en una sociedad determinada y que pasa de generación en generación. Eso es algo común para todos. En cambio, la ética es el conjunto de normas que el sujeto ha adoptado, que el sujeto lo ha puesto así, de esa manera. Por ejemplo, yo puedo decirles a ustedes que no deben copiar el examen, es una norma. No deben copiar a los muchachos. Y usted está aquí en fila uno detrás de otro. Y puedo decirles, les doy los exámenes y me salgo. Yo me salgo. Una parte de ustedes va a tener incorporada la ética y no va a copiar. Va a hacer su trabajo, su responsabilidad. Y otra parte de ustedes va a copiar. En realidad, los que han adoptado la ética como algo ya propio son los que lo van a copiar y por lo tanto son sujetos éticos. Los otros no. Pero aquí para ser ético hay que asumir las cosas y hay que cumplirlas para sí mismo, no por castigo, no porque hay presión social, no, sino porque lo tienen que hacer porque lo han asumido. Eso es algo que vamos a desarrollar en la siguiente clase. Estas son las normas actualmente de ética en la actualidad. Estas son las normas de ética en la actualidad. Normalmente son solo 4 que se mencionan, pero la ley 3131 agrega otras más, entonces las he unido todas como la primera parte de la parte más importante de ética actualmente es no maledicencia. ¿Qué significa eso? No hacer mal. No hacer daño. Lo primero, no hacer daño. Si mi maniobra que quiero hacer por ayudar a un paciente le va a hacer daño,
entonces no tiene mayor sentido. ¿No ve? Entonces, ese es el principio más importante, no magnificencia. Beneficencia, buscar lo mejor para el paciente, hacerle bien. La autonomía, reconocer la autonomía del paciente, que es un sujeto con capacidad de decisiones propias. La justicia, hacer a todos por igual. La confidencialidad, aquí ya entra la ley del 31. La confidencialidad del secreto médico, el respeto a la dignidad humana. La solidaridad con el paciente, con su entorno, también nosotros. La solidaridad también, la ley 31-33, también debe ser entre los médicos, ser solidarios. Eso no significa tratar de tapar cosas, sino significa de que debemos colaborar. Si yo agarro un problema de un paciente de interconsulta y que no me corresponde en mi área, yo lo llamaré al médico, trataré de decir, ¿sabes? El paciente está mal en el sentido, tienes que venir a verlo. No agarro y lo dejo así, tiene que venir. Yo soy entonces solidario con él y ser honestos en nuestra actividad profesional y de una manera totalmente clara y totalmente comprometida. Entonces ha surgido pues esto, el consentimiento informado. No tiene muchos años, quizás 15, 20 años máximo, sin embargo ya el consentimiento informado ha empezado a realizarse hace más de 300 años. Pero es un elemento integrante de la lex artis, es un elemento entonces del buen hacer la medicina, de la buena práctica de la medicina. Es una exigencia actualmente ética y legal. Desde principios del siglo pasado en Estados Unidos se desarrolló este proceso de la ética y dentro del derecho a la medicina, desde un punto de vista también legal, según un médico, John Locke, filósofo, que nació en 1932 y murió en 1704, y empezó a hablar sobre los aspectos del derecho a la medicina. En ese sentido, entonces, nosotros tenemos que hablar del consentimiento informado. Muy bien. ¿De qué se trata el consentimiento informado? Ustedes verán que agarra el interno y le dice, firme aquí, y uno firme, para de contar. Pero no es tan sencillo. ¿Cómo está, doctor? ¿Cómo le va? Estamos con el aula como todos los días. En la misma hora nos coincidimos. Me dijeron del departamento. ¿Sabe que las viernes me he ido a otra aula y ya me estaba ocupado por otros docentes también me han tenido que votar por eso? Entonces, 15 minutos, ya. Muy bien, entonces el consentimiento informado es la conformidad que el paciente exprese su aceptación o rechazo a determinada maniobra, pero esta maniobra debe ser conocida por el paciente. Es una obligación legal, reglamentaria o ética de informar al médico de la determinada observación médica. Muy bien, hasta ahí estaría todo bien, pero curiosamente ha habido cosas en la jurisprudencia que han ido matizando esto. Por ejemplo, el principio de beneficencia. Lo que significa es, primero, pensar lo que es beneficioso para el paciente, lo que el paciente considera beneficioso y es lo beneficioso para todos los seres humanos. Acá nosotros tenemos entonces dos aspectos, no solamente desde el punto de vista mío, sino también del paciente. El principio de autonomía reconoce la individualidad del paciente, que es único y es otra persona, la alteridad. Las determinaciones de su salud son de exclusiva incumbencia personalísima del paciente. Él siempre nos da las pautas y las situaciones en función. Muy bien, sucede de que estos son los aspectos de jurisprudencia. ¿Qué significa jurisprudencia? ¿Conocen ese término? Jurisprudencia. Significa que cuando no está arreglado por la ley, porque eso nunca se ha presentado,
se presenta el caso y es único en el mundo. Este caso único en el mundo se resuelve y eso causa jurisprudencia. Significa que ya hay una base para juzgar otras cosas. Lo primero, lo siguiente, en 1717, dos cirujanos, Baker y Stapleton, lo que hacían era lo siguiente: habían creado un equipo para las fracturas, para estabilizarlas, no con yeso nada, sino a través de un gusto externo. Y la paciente iba, y ¿saben qué hacían? Les fracturaban la pierna, le volvían a fracturar para probar la eficacia de su equipo. Eso, imagínense, importaba nada la opinión de la paciente. Y la paciente no sabía nada, se fracturaba la pierna y volvían a acomodar y veían el tiempo que podía. Ese fue el primer caso en que la paciente hizo una demanda por mala práctica y ganó. Entonces dijeron, eso no se puede hacer, ya había jurisprudencia. La segunda jurisprudencia pasaron hasta 1905, cuando una paciente fue y tenía una lesión genética en el oído izquierdo y derecho. Fue y dijo, quiero que me operen el oído izquierdo. El cirujano le dijo, muy bien, le operó del oído izquierdo y le salió tan bien la cirugía que se emocionó y le operó el oído derecho también, aprovechando la anestesia. Cuando la paciente salió muy bien de su cirugía, le dijo, usted ha cometido agresión, porque yo no le he permitido que me opere del otro oído, solo acepté que sea el oído izquierdo. No, pero lo he hecho bien, usted está mucho mejor. No, usted me ha agredido porque yo no le he pedido que me haga esto. Ha tocado mi cuerpo y ha hecho cosas en mi cuerpo. Yo lo veo como agresión, porque estaba diciendo, bueno, ganó la paciente, jurisprudencia. El médico no puede emocionarse y hacer eso, en ese sentido, ¿no? El otro, el caso Martín Salvo, que está relacionado con el terapéutico. Este paciente tenía un problema en la aorta, entonces le introdujeron un contraste por la médula para que vaya teniendo el contraste en el sistema circulatorio, pero por la médula le aplicaron algo, y ocurre que el paciente sufrió parálisis. Pero esta parálisis era permanente. Entonces le dijeron al paciente, ¿usted sabía de esto? Y él dijo, no me ha avisado que este efecto podía suceder. Entonces le han dicho al médico, ¿por qué no le ha dado toda la información? Porque si nosotros los médicos les dijéramos a los pacientes todo lo que les puede ocurrir en una intervención, muchos de ellos no aceptarían la intervención. Y le dijeron, no, doctor, usted debe decir al paciente todo, hasta los efectos colaterales, hasta el riesgo de muerte, hasta el riesgo de sangrado y todo. Si usted le dice eso, el paciente con toda libertad tomará la decisión. Y si no quiere, es problema del paciente, no suyo. Usted, doctor, le ha dado información incompleta, por lo tanto, usted debe pagar daños periodistas 2, entonces, ¿quién gana? Salvo. Entonces, ¿dónde queda el privilegio terapéutico? ¿Dónde queda lo que el médico acá dice? Si no hago esto, se va a morir. Si no hago esto, se va a morir. Si no hago, le puedo salvar la vida. Entonces, ¿de qué manera se puede manejar? Entonces, el médico puede agarrar y puede tener la posibilidad de no decir todo porque tiene que hacerlo. Así va a salvar al paciente. Pero aquí hay una figura muy delicada. El juez puede decir, no tiene ese derecho, no, o sí tiene derecho, no. Es meterse en un terreno del privilegio terapéutico muy delicado. Entonces se dijo, puede haber un estándar profesional, lo que el médico cree que es lo más adecuado para salvar al paciente con este privilegio, pero también hay que ver qué piensa la persona, el contexto social y todo eso. Entonces la ley dice, es mejor guiarse por el estándar de personas razonables, más lo que potencialmente el paciente podría pensar que nosotros como especialistas. O sea, se inclina más hacia el lado del paciente y hay que pensar bajo esa figura en ese sentido. Y el caso Candura de 1978, que es bellísimo este caso, es de una señora que tiene un pie diabético y que le tienen que realizar una amputación. La hija va y dice, mamá, mira, por favor, hazte operar. No, pero yo no quiero que me amputen.
mira mamá, yo te pido, todo bueno. La mamá accede, está entrando a quirófano y ahí no quiero operar. Pero el señor ha afirmado, no quiero operar, no quiero que me amputen. Entonces la hija dice, te voy a hacer un juicio a ti, mami, yo voy a ser tu tutora. Es decir, te voy a declarar incompetente y yo voy a ser tu tutora. Entonces ella quiso hacer eso y le dijo no. Porque su mamá está en el sano juicio, tiene competencia, no está psicótica, no está deprimida, y me enviaron a un psiquiatra y todo a hacer la evaluación y dijeron, la señora está en sano juicio, tiene derecho a tomar la decisión. ¿Y qué decidió la señora Caldura? No hacerse operar y morir. Y de esa manera es el derecho a la autonomía de la paciente. Desecharon la situación y la hija. Y esto un poquito le traigo para mencionar esta noticia. Esto es recientemente que ha pasado, peleado con la eutanasia. Una eutanasia activa, podríamos decir, donde hace una semana atrás ha ocurrido esto en España. Se ha recurrido a la eutanasia de una paciente que ha luchado contra su padre y contra un equipo católico de abogados en España desde hace 2 años para evitar que ella sea sometida a eutanasia. Ella pedía. Una paciente muy deprimida, tenía una depresión grave, ha tenido historia de abuso sexual, todo esto, ha intentado suicidarse en varias ocasiones y en una de ellas se ha arrojado desde un 3er piso, creo, y se ha quedado paralítica. Entonces, con parálisis y con depresión, ha pedido la eutanasia. Su padre ha luchado, su padre ha hecho todo lo posible durante 2 años con abogados para que no se lleve a cabo la eutanasia. Además de todas las resoluciones judiciales por las que pasó su caso, dictaminaron que Noelia conservaba intactas sus facultades mentales, algo imprescindible para que la decisión de pedir eutanasia libre, consciente e informada, como exige la ley. Toda la evaluación psicológica y psiquiátrica hecha por ella demostró que ella no estaba con un problema mental. Era una decisión libre, consciente e informada. Y de esa manera han aplicado la eutanasia. Ha sido con fármacos sedantes, hasta con síntomas respiratorios. Yo solo quiero irme en paz y dejar de sufrir. Una semana debe ser que ha sucedido esto. Y de esta manera hay países entonces que manejan eso. Entonces hemos llegado ya hasta ese punto. Hay países que no lo aceptan y nosotros no lo aceptamos. Nuestra ley y la ley de los no acepta ninguna forma de eutanasia. Entonces el procedimiento informado está basado y fundamentado en el derecho a la libertad, tiene un plazo de reflexión, el riesgo terapéutico debe ser claramente observado, el privilegio terapéutico debe ser analizado y para el privilegio terapéutico puede haber una concepción paternalista que cada vez está desapareciendo, donde el médico toma decisiones para el paciente, ahora ya no, hay una concepción utilitaria, una mínima expresión de la información para que el paciente pueda aceptar si es que hay condiciones razonables y en ocasiones ha habido existe una mentira piadosa que da esperanza al paciente. Es otro terreno muy delicado para tratar y el médico debe ser alguien que conoce muy bien toda la ley para no meterse en problemas. Porque la mentira piadosa, por ejemplo, se ha visto que es útil en pacientes que están con cáncer terminal, que están con mucho dolor. Entonces hay pacientes que dicen, a pesar de todo esto puedo estabilizarme más, puedo mejorar y todo eso, o me voy a morir pronto, tranquilo. Sabemos que va a morir en una semana, pero el médico dice, tranquilo, vamos a ver qué más podemos hacer. Y estas personas mueren más tranquilas, mueren sin tanta angustia. Esto es una mentira piadosa, pero también esto es algo delicado que el médico debe saber cómo lo puede manejar y cómo lo puede ayudar. ¿Sí? Las exigencias del consentimiento informado son estas: consentimiento libre, verbal y escrito, información inteligible, clara, veraz, no puede ir la extensión de la maniobra más allá de lo permitido. En algunas cosas habría que ver que podríamos alargar un poquito más. Por ejemplo, este es un terreno donde nosotros tenemos una posibilidad de negociar.
que requiera una intervención mayor del paciente, una extracción inmediata de un tumor. En este caso habría que ganar y muchas veces los familiares son los que autorizan esto. Por ejemplo, se ha hecho la cirugía y de repente lo que era una cirugía de un tumor benigno, después nos encontramos con un tumor maligno que potencialmente va a dar metástasis y ya está el paciente en quirófano y ya está anestesiado. Podemos hablar con los familiares y quizás podríamos hacer una maniobra más allá de lo que se necesita, pero teniendo conocimiento de lo que se va a hacer y de esa manera manejar la situación. También ver que de hecho lo permitido es que algo que sea grave de emergencia. Esto nos puede eximir de tener un consentimiento. ¿Por qué? Porque el riesgo del paciente su vida está en juego y no hay opciones de hacer una maniobra de un consentimiento informado y es un peligro real e inminente de muerte. En ese caso podemos agarrar y podemos actuar sin necesidad de un consentimiento informado. También en situaciones de emergencias es una excepción. Las vacunas, no vamos a preguntar a todos si hacen un documento para que acepten la vacuna, es de interés general, se exime. Cuando un paciente renuncia y dice no quiero saber nada de la cirugía, doctor, yo voy a firmar, no me cuente nada, doctor, muy nervioso y pesimista, así que no. Aspectos y circunstancias de la personalidad, cuando el estado del paciente no es normal, entonces el médico puede valorar la situación del consentimiento informado y obviamente lo que les dije, conservar la inconsciencia de urgencia y sea menor. Y para finalizar, entonces, el médico siempre debe actuar con toda la prudencia, la oportunidad, la ética y mesura que su arte le aconseja. Pues la relación médico-paciente es una de las más complejas, pero más representativas de las interacciones humanas. Y esto hay que tener presente para poder actuar en el principio de la no maleficencia y beneficencia. Muchas gracias, muchachos. Gracias por su atención. Aquí termina esta clase.